Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. La investigación por el multihomicidio registrado hace un par de días en el estado de Zacatecas, donde la principal línea de investigación es por extorsión, abre el debate precisamente por uno de los delitos que ha estado presente en el estado de Zacatecas y ante la falta de denuncias, pues no se ve atacado de raíz. De hecho, recientemente la Coparmex compartió los resultados del monitor de seguridad, donde se abarca el primer trimestre de 2026, donde ubica a Zacatecas como el segundo estado con la tasa más alta por cada 100,000 habitantes, precisamente con este delito, la extorsión. Lo preocupante es la falta de denuncias, auditorio, que pudiera prevalecer en el estado de Zacatecas, porque de haberlas que ya se están registrando, podría generar un cambio importantísimo en este tipo de incidencias. No se vaya, que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Auditorio, el director general del ISTESAC, Ignacio Sánchez González, aseguró que el sistema de pensiones del instituto se encuentra en una etapa crítica. De hecho, está por pasar a la última fase de un fondo pensionario, algo bastante preocupante. Por otro lado, miles de zacatecanos evitaron salir de vacaciones por la falta de recursos. La temporada vacacional pues puso en evidencia la raquítica situación económica, donde ya no se puede destinar pues recursos para vacacionar, para descansar, y eso también impacta directamente en el comercio zacatecano. Por último, la reapertura gradual de la frontera para la exportación de ganado hasta Estados Unidos comenzará para el próximo 24 de agosto. Zacatecas aún no está presente en este listado. Sin embargo, tanto las autoridades como ganaderos están a la expectativa, pues precisamente si pueden acreditar todos estos protocolos, todas estas certificaciones para poder continuar con el envío de ganado al vecino país. Si las cosas siguen igual, van a tener que cerrar sus negocios porque ya no se soporta el nivel de extorsión. Lamentablemente, auditorio, el delito de extorsión y el cobro de piso son una realidad en el estado de Zacatecas, aunque al inicio las autoridades no lo reconocían, a diferencia de, por ejemplo, los casos de materiales pétreos y también del de carbón. Sin embargo, hasta el propio gobernador a estos momentos ya ha confirmado que las denuncias por extorsiones van en incremento. Él lo califica como algo bueno y sí, a final de cuentas evidencia el tipo de situación y el panorama de inseguridad que se vive en el estado de Zacatecas. Sí, la extorsión es un mal que está arraigado en la entidad. La línea de investigación por extorsión abierta tras el asesinato de 10 personas ocurrido el pasado 18 de julio volvió a colocar este delito entre las principales preocupaciones en Zacatecas, una entidad donde, pese a la disminución de otros indicadores de seguridad, las víctimas de extorsión se dispararon durante el primer trimestre del 2026. De acuerdo con el monitor de seguridad de Coparmex, entre enero y marzo las víctimas de extorsión aumentaron 404.3% respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 23 a 116 casos. Empresarios, muchos de ellos han decidido emigrar hacia entidades vecinas como Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Jalisco y otros más. Están pensando, porque yo tengo trato con algunos empresarios, que si las cosas siguen igual, van a tener que cerrar sus negocios porque ya no se soporta el nivel de extorsión, de cobro de piso. La capital del estado y Fresnillo concentraron el mayor número de víctimas durante el periodo analizado, aunque después del cierre del 2025 la propia Fiscalía General de Justicia ya había identificado a Fresnillo como el municipio con más denuncias por este delito. Para 2026 se tienen contabilizadas 218 carpetas de investigación por extorsión y se han logrado 41 detenciones, cuando en 2025 se detuvieron a 51. Ante este panorama, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, sostuvo que la denuncia ciudadana ha permitido desactivar prácticamente todos los casos reportados, especialmente cuando las víctimas alertan antes de entregar dinero. El último que agarramos que iba a cobrar 3,000 pesos y ya traía como 10 establecimientos y uno de los 10 me habló a mí
consiguió mi teléfono, yo no sé, oiga, fíjense que aquí vino alguien que los textos serán, dale, vamos, pásame algo, tienes cámaras, y cuando nada más creí que no tenía dinero, pues mañana pasa, bueno, mañana viene. Y lo agarramos, y ya cuando agarramos eso, pues ya fueron a denunciar los demás. En cuanto a las llamadas de extorsión, Medina Mayoral señaló los municipios donde más reportes reciben, que son Fresnillo, Jocaliente, Luis Moya y Guadalupe. Asimismo, informó que en la zona metropolitana se han atendido 5 reportes de extorsión directa, entre ellos casos contra comerciantes. Para Mega Noticias, César Horta. Y es que esto vuelve a poner sobre la mesa el tema de la falta de confianza de la población hacia las autoridades, que propiamente la propia encuesta de seguridad pública urbana manifestó en su reciente publicación la semana pasada. Y es que sigue faltando pues esta prevalencia en la confianza de la población para poder generar estas denuncias y bueno, poder erradicar este tipo de delitos. ¿Usted qué opina? Puede compartirnos sus comentarios al 492-103-2360 y más adelante en la redacción les damos lectura a cada uno de ellos. Vamos a seguir hablando precisamente de este tema, auditorio, de la extorsión, diversos posicionamientos y avances en la actualización, en la investigación que se tienen por este multihomicidio que se registró pues hace un par de días aquí en la entidad zacatecana. Iniciamos con alguno de ellos, auditorio, principalmente con la postura del diputado federal por Morena, José Narro Céspedes, quien aseguró que el incremento de la extorsión es uno de los principales desafíos de seguridad en Zacatecas y sostuvo que los hechos registrados en Fresnillo, donde pues fueron localizados 10 personas sin vida, deben de ser investigados por la Fiscalía General de la República. Además, planteó la posibilidad de implementar un operativo Enjambre para desarticular redes de complicidad entre servidores públicos y la delincuencia organizada. Señaló que alrededor del 95% de las extorsiones se cometen de forma no presencial y aseguró que las denuncias pasaron de poco más de 60 a más de 200 casos, por lo que urgió a fortalecer los trabajos de inteligencia para contener este delito. Al referirse al multihomicidio de Fresnillo, el legislador insistió que la Fiscalía General de la República debe de atraer la investigación para evitar que el caso derive en ajustes políticos en el Estado. Argumentó que entre las personas relacionadas con los hechos figuran empresarios y al menos 2 funcionarios municipales, por lo que consideró indispensable que las indagatorias se conduzcan con objetividad y sustento jurídico. Ya que estamos hablando de las extorsiones, pues mire este caso en particular. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac en Zacatecas, Nide García Samán, aseguró que algunos restaurantes del estado continúan enfrentando presiones para adquirir carbón únicamente a un grupo específico de proveedores, una situación que afirmó ya es del conocimiento de las autoridades. La dirigente explicó que aunque los casos de extorsión directa contra restaurantes son escasos, existe una problemática particular para los establecimientos dedicados a la preparación de carnes asadas o alimentos precisamente con carbón. Añadió que esta práctica no se limita a una sola región, sino que se ha presentado en distintos municipios de Zacatecas. Las declaraciones de García Samán se dan luego de pues este lamentable hecho donde pues también ya la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas el pasado 29 de enero pues informara sobre el aseguramiento de 451 costales de cajas de carbón vegetal en una bodega de la central de abasto de Zacatecas. De acuerdo con la Fiscalía, el producto presuntamente era utilizado para manipular el mercado mediante prácticas de extorsión y control de la oferta luego de un reporte por supuesto robo de carbón. De una u otra forma, auditorio, de que hay casos en Zacatecas por este tema, los hay. Vamos a dar un giro a la información, hablemos del Listesa, que sí, hoy técnicamente las autoridades volvieron a reiterar que está totalmente quebrado, que no hay para dónde hacerlo, y el tema del hotel y otros temas, por ejemplo, el sistema pensionario es un caso bastante crítico, auditorio. Y es que el director general del Listesa, Ignacio Sánchez González, aseguró que el sistema de pensiones del instituto se encuentra en una etapa crítica, aunque sostuvo que las medidas implementadas por la actual administración evitaron su colapso inmediato. Señaló que la reforma aprobada en 2024 permitió reducir significativamente el déficit actuarial, pero la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el pago de 60 días de aguinaldo a pensionados volverá a incrementar el pasivo del organismo. El titular del instituto explicó que todos los sistemas de pensiones atraviesan 4 etapas y aseguró que Zacatecas se encuentra actualmente en la fase 3, es decir, una etapa previa a la fase terminal. De hecho, en esta conferencia que tuvieron el día de hoy me señalaba que ya estaba técnicamente entrando a esta etapa terminal. Detalló que el Listesac ya no se encuentra
encuentra acumulando recursos, sino utilizando prácticamente la totalidad de las aportaciones para cubrir el pago mensual de las jubilaciones. Como parte del proceso de saneamiento financiero, informó que la plantilla laboral pasó de 808 trabajadores al inicio de la administración a 326 empleados mediante jubilaciones y bajas naturales sin contratar nuevo personal. Asimismo, indicó que fueron cerrados 17 centros de costos, entre ellos farmacias, tiendas y el boliche del instituto, con el propósito de eliminar negocios que representaban pérdidas permanentes. Y es que precisamente esto va ligado con la siguiente información, y es que el propio director del ISTESAC defendió el proceso de enajenación del Hotel Parador y aseguró que actualmente no existe ninguna suspensión judicial que impida concretar la operación, la cual considera indispensable para fortalecer la reserva financiera destinada al pago de pensiones. El funcionario explicó que el objetivo es hacer líquida parte de la reserva técnica del instituto conforme al artículo 126 de la ley del ISTESAC. El director sostuvo que los hoteles administrados por el ISTESAC dejaron de ser rentables debido al elevado costo de su nómina y las prestaciones laborales acumuladas durante décadas. Indicó que el instituto ya cerró 17 centros de costo y pues actualmente únicamente permanecen en operaciones 3 hoteles y 2 salas de velación. Respecto a los recursos legales promovidos por grupos pensionados, aseguró que no existe actualmente ninguna suspensión vigente que impida la venta y entrega del Hotel Parador. Explicó que un tribunal colegiado revocó una suspensión provisional relacionada con un juicio de amparo, por lo que el proceso de enajenación puede continuar. Sin embargo, el proyecto tiene varios litigios que están enfrentando, pues dicho, este proceso. Y ya al regresar, vacaciones en casa, zacatecanos sin liquidez para turismo o recreación. Y más adelante, gobierno admite carencias en protección civil tras advertencia de posible paro. El cambio avanza en Zacatecas. Hoy se ve reflejado en mejoras en servicios públicos, en obras que revitalizan nuestras calles y en un gobierno más cercano a la gente. Porque escuchar, trabajar y cumplir también es hacer que el cambio suceda. Cada acción cuenta. Y en Zacatecas, cuando avanzamos juntos, el cambio se nota. Ayuntamiento de Zacatecas. Juntos y unidos, construimos el cambio. De regreso tenemos mucha más información, pero antes, lunes de editorial. La detención y vinculación a proceso del exgobernador Ernesto Rufo abre una pregunta inevitable. ¿La justicia en México se aplica con la misma velocidad y con la misma severidad para todos? Si existen pruebas contra Rufo, que se investigue y que la justicia determine su responsabilidad, sin privilegios, pero también sin condenas anticipadas o como mera cortina de humo para distraer de los graves problemas del país. El problema aparece cuando la Fiscalía actúa con premura para encarcelar opositores, mientras siguen ahí los señalamientos públicos que han rodeado a personajes como Adán Augusto López, al exgobernador Rubén Rocha Moya o a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, sin que se investigue y mucho menos se sancione si corresponde. La pregunta no es quién pertenece a qué partido, la pregunta es, ¿hay pruebas? Por el bien de la democracia mexicana, México necesita una fiscalía independiente que haga valer la ley y el Estado de Derecho. Vámonos a la sala de redacción. Excelente inicio de semana, Silvia. Vámonos con algunos mensajes. Excelente inicio de semana desde la redacción de Mega Noticias Zacatecas. Vámonos directo con sus mensajes. El primero de ellos dice: ¿y por qué no han citado al gobernador? Morena es sinónimo de impunidad y corrupción. Pobre Zacatecas y pobre todo el país. Pues no dice Monreal que Zacatecas es uno de los estados más seguros del país, o también es otra de sus mentiras. ¿En dónde denunciar? Si son los mismos, no hay confianza en las autoridades. Y ojo, porque al menos cada lunes el gobernador insiste con mostrar estas gráficas en las que Zacatecas pues presenta una reducción en los homicidios. Cambiemos totalmente de tema y ya iniciado el periodo vacacional, somos pocos los que de plano tenemos un centavo para poder gastar en esta temporada. Las vacaciones de verano en 2026 han dejado más complicada la posibilidad de gasto para los zacatecanos, ya que mientras unos disfrutan de vacaciones fuera de la ciudad, otros no pueden salir de la entidad y el comercio local enfrenta bajas ventas.
De acuerdo con el INEGI, el gasto corriente de un hogar promedio en Zacatecas absorbe cerca de 5,000 pesos mensuales únicamente en alimentación y bebidas. Por otro lado, el gasto mensual en consumo recreativo por hogar fue de 670 pesos, mientras que en paquetes turísticos el gasto fue de 1,941 pesos al mes. Y pocos recursos para que las familias puedan salir de vacaciones y que un momento determinado dentro de su presupuesto destinen recursos para salir quizás a otras entidades, quizás a los centros turísticos, quizás a la playa, o bien quedarse en casa. El problema de fondo es la limitada capacidad de gasto. El Producto Interno Bruto per cápita del estado se ubica en el lugar 21 nacional, con un ingreso corriente promedio en los hogares de 20,000 pesos mensuales, una cifra 22% inferior al promedio de todo el país. Durante julio y agosto, la permanencia prolongada de los hijos en casa dispara el consumo diario de luz, agua y alimentos, evaporando los ahorros. El ingreso per cápita de los zacatecanos pues sigue siendo todavía muy bajo, a pesar de muchas condiciones que se han estado mejorando. Los dos sectores que más resienten la falta de liquidez es el sector comercio. Cuando los ingresos se agotan y las tarjetas de crédito ya no dan más, la población acude a las casas de empeño, las cuales elevan su afluencia hasta un 50% en estas semanas para costear útiles y uniformes escolares, con tasas usureras del 21% mensual. A pesar de esto, el comercio minorista local muestra cierta resiliencia con un crecimiento anual del 4.9% en ventas e inventarios para sobrevivir al receso escolar. Las vacaciones de verano, pues ahora sí que las espera todo el comercio, porque pues es una oportunidad para que la economía local se fortalezca. Cuando las personas, por lo regular deciden salir de vacaciones, haces tu presupuesto para poder salir de vacaciones. Entonces, y esto yo creo que ha sido siempre, ¿no? Las vacaciones de verano han dejado de ser sinónimo de descanso y esparcimiento para convertirse en un periodo de supervivencia financiera para la mayoría de los zacatecanos, obligando a los ciudadanos a dejar de salir y disminuir su gasto. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido, excelente noche, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana. Usted, auditorio, salió de vacaciones. Cuéntenos todos los detalles, cuáles son los recursos también tan limitados que tenemos en estos días, por supuesto. Vámonos a las breves locales. El gobernador David Monreal Ávila reconoció que la Coordinación Estatal de Protección Civil enfrenta un importante rezago en equipo, vehículos, infraestructura y espacios físicos tras las advertencias de un posible paro laboral por parte de sus trabajadores. El mandatario aseguró que la corporación requiere una mayor inversión, anunció una revisión integral de sus condiciones y afirmó que fortalecerá el compromiso personal, aunque señaló que el rezago se acumuló durante administraciones anteriores. Un discurso que ya hemos visto, lamentablemente, una respuesta clara y segura. Y al momento aún no la hay. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera temporal 2 predios ubicados en los municipios de Villadecos y Guadalupe, tras detectar cambios ilegales en el uso de suelo, desmontes y obras realizadas sin las autorizaciones ambientales vigentes o en incumplimiento de las condiciones impuestas por la Semarnat. Ambos casos derivan en procedimientos administrativos para determinar las responsabilidades correspondientes y las sanciones aplicables, mientras las actividades permanecerán suspendidas para evitar mayores afectaciones a los ecosistemas forestales. El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas acusó a la rectora Violeta Cerrillo de presuntamente vulnerar la protección de datos personales a difundir mediante el correo institucional un documento con nombres, salarios e incapacidades médicas de los trabajadores. El gremio anunció que presentarán denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y la Comisión de Derechos Humanos del Estado al considerar que se divulgó información sensible de forma indebida, incluso a personas que ya no laboran en la universidad. Auditorio, iniciamos la semana, hay que ver un vistazo a ver cómo estará el clima en esta semana. Ya sabe, los detalles lo tiene mi compañero Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que usted estará viendo a lo largo de las próximas horas. Un martes que a la región pues sí nos trae algo de humedad que puede dar lugar a algunas lluvias dispersas, pero esta semana aquí para nosotros en la capital de Zacatecas no viene muy llovedora, tampoco muy caliente, así que bueno, nos despedimos así al mes de julio sin mucho calor y sin muchas lluvias. Y dicho esto, pues vámonos al detalle. Le platico que en Jerez la temperatura será de 29 grados, Juan Aldama con los 31,
Mi previsión es que aquí podríamos llegar a ver algunos chubascos muy dispersos. No espere usted acumulados que superen los 2 milímetros y la temperatura será de 26 grados. Luego nos vamos con más sol hacia jueves y viernes y el sábado podrían llegar algunas lluvias con acumulados por los 5 milímetros y las temperaturas, pues ya le digo, se mantienen por los 26 casi toda la semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, Zacatecas Capital destinará hasta 10 millones de pesos al empedrado del centro histórico. Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptora 10 dígitos. Es muy fácil. Prepárate para vivir noches inolvidables. María José, César Beina con Rucos Night, Cónica, Sonora Santanera, Sonora Dinamita, TR de Jerez, Grupo Palomo, Obvia, Cadetes de Linares, El Poder del Norte, Festival Cultural y Artístico de Guadalupe 2026. De regreso con más información, ya hablamos precisamente de la extorsión, pero lamentablemente grupos delictivos han ganado terreno, no solo en Zacatecas, en varios estados de la República, en todo el país. El equipo de Mega Noticias hizo una radiografía precisamente de cómo ha avanzado el narco. Casos destacados como el de Hernán N., exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de ser el líder de la banda criminal conocida como La Barredora, o las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son claros ejemplos del nivel de la presencia del crimen entre las autoridades mexicanas. De hecho, la compra de autoridades es lo que está detrás de la acusación en este momento de 10 funcionarios de Sinaloa, empezando por el gobernador Rubén Rocha Moya, que está siendo pedido en extradición por Estados Unidos, por una corte de Nueva York. El gobierno de México reconoce a los grupos de Sinaloa y Jalisco como los dominantes, tanto en presencia territorial como en diversificación de negocios criminales. Pese a la lucha interna que desde 2024 mantienen las facciones de los Chapitos y los Mallitos del grupo de Sinaloa y a la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, a inicios de 2026, las autoridades aún reconocen su capacidad de fuego, operativa y corruptora. Hay grupos con presencia local y regional como la familia michoacana que opera en los territorios de Michoacán, Estado de México y Guerrero, la Unión Tepito con presencia en Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, o el Cártel del Golfo que mantiene operaciones en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Aunque también sobreviven organizaciones como los Cárteles Unidos de Michoacán y los de Juárez y Tijuana. Lo que destaca es que Ciudad de México es la entidad federativa donde operan la mayoría de las bandas criminales identificadas por las autoridades tanto de México como de Estados Unidos. Ellos dominan en 25 o 27 estados del país, de los 32 del país. Incluso en la Ciudad de México, aunque aquí está la Unión Tepito, ¿no? Pero aquí dominan también, están presentes. En su evaluación nacional de las amenazas de las drogas 2025, la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos, la DEA, coloca al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación como los más poderosos y con mayor presencia territorial. Los cárteles del narcotráfico mexicano, reconocidos como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos, están entre los principales proveedores de drogas en el mundo, con lazos con mafias criminales de Rusia, China y países del este de Europa, así como redes de distribución en prácticamente los 50 estados de la Unión Americana, según la DEA. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. Recuerda, auditorio, que todas estas investigaciones las tenemos en nuestro portal www.meganoticias.mx. Vayámonos con más información, auditorio. Temas importantes precisamente con la exportación de ganado, auditorio, que pues bueno, desde la semana pasada ya habíamos abordado este importante tema, y es que la reapertura gradual de la frontera para la exportación de ganado hacia Estados Unidos comenzará el próximo 24 de agosto en el estado de Sonora, mientras que Chihuahua podría incorporarse a finales de septiembre. Tras este anuncio, el subsecretario de Ganadería, Simri Cortés Vidauri, explicó que el estado desarrolla un proceso de certificación basado en el control y erradicación de brucelosis y la tuberculosis bovina, además de cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades binacionales ante la presencia del gusano barrenador. Cortés Vidauri indicó que al cierre de este año se prevé alcanzar entre el 80 y 85% de cobertura en las pruebas sanitarias en la mayoría de los municipios, mientras que las zonas colindantes con Aguascalientes continúan bajo esquema especial de vigilancia. Explicó
que Zacatecas actualmente mantiene la clasificación de estado de escasa prevalencia, pero el objetivo es alcanzar un nivel de muy baja prevalencia o incluso erradicación de enfermedades, condición indispensable para exportar. Señaló que la revisión oficial para obtener la certificación podría solicitarse entre el mes de enero y febrero, pero del próximo año. Por su parte, el presidente de Parlamento Campesino en Zacatecas y para la zona norte del país, Cuauhtémoc Espinosa Jaime, calificó como una buena noticia la reapertura de la frontera estadounidense, aunque aclaró que las autorizaciones aún no son parciales. Explicó que el cierre de la exportación durante más de 2 años provocó severas afectaciones económicas para los productores debido a la caída del precio del ganado y la imposibilidad de comercializar más de 15,000 cabezas destinadas al mercado estadounidense. Mientras tanto, el gobierno del estado sostiene que Zacatecas avanza hacia la recuperación de su estatus sanitario para integrarse al mercado internacional. Y ya que estamos hablando pues de esos temas gubernamentales, auditorio, el director de la Junta Intermunicipal del Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, David Octavio García Flores, aseguró que pese a la condición de obras como la rehabilitación de la red de la colonia Quebradilla, el mayor desafío para el organismo continúa siendo la sustitución de la infraestructura hidráulica, ya que alrededor del 70% de las tuberías de la ciudad requieren ser reemplazadas. El funcionario explicó que la intervención realizada en Quebradilla representa únicamente un pequeño tramo de los miles de kilómetros de redes de agua potable y drenaje que existen en la zona metropolitana, por lo que consideró necesario replicar este tipo de trabajos en el resto de la ciudad. Sin embargo, reconoció que la falta de recursos económicos impide avanzar con mayor rapidez. Señaló que ni la GIAPAD ni el gobierno del estado cuentan con el presupuesto suficiente para atender de manera inmediata la totalidad de la infraestructura deteriorada, por lo que los trabajos deberán continuar de forma gradual. El director señaló que las zonas con infraestructura más envejecidas son las que requieren atención prioritaria, entre ellas el centro histórico de Zacatecas y Guadalupe, así como colonias como Sierra de Álica, La Minera, Petróleos, Lázaro Cárdenas, Santa Rita y El Dorado. En ese mismo sentido, el Ayuntamiento de Zacatecas destinará entre 8 y 10 millones de pesos durante este año para la rehabilitación del empedrado de calles del centro histórico. Así lo informó el alcalde de la capital, Miguel Varela Pinedo, quien reconoció que las lluvias han provocado un rezago en las labores de bacheo y mantenimiento vial. El edil explicó que el deterioro de las vialidades se ha acumulado debido a las precipitaciones registradas en las últimas semanas, las cuales, aunque benefician al campo, también generan afectaciones en las calles, particularmente en aquellas construidas con piedra histórica. Varela Pinedo señaló que el empedrado del centro histórico tiene más de 50 años de antigüedad, por lo que requieren trabajos permanentes de conservación. Reconoció que el municipio enfrenta limitaciones presupuestales para atender de manera inmediata todas las necesidades. Indicó que actualmente existen afectaciones en vialidades como pues la entrada de Quebradilla, la avenida Hidalgo, los callejones y la avenida Morelos, donde será necesario intervenir de forma gradual. El presidente municipal estimó que renovar por completo el empedrado del centro histórico implicaría una inversión entre los 300 y 400 millones de pesos. Continuamos con los temas educativos, auditorio, pero principalmente en aquellos que están enfocados al tema militarizado. Le tengo detalles importantes, y es que pues tras la muerte de una alumna de 13 años en un plantel militarizado de Tamaulipas, el subsecretario académico de la SEDUSAC, Armando Delgadillo Rubalcaba, aseguró que en la entidad no existen instituciones de educación básica con este modelo y que los 2 bachilleratos de formación policial y militarizada operan bajo estricta regulación. El funcionario explicó que Zacatecas únicamente cuenta con un bachillerato general policial y un bachillerato militarizado, ambos regulados mediante un decreto de creación emitido en 2020 y sujetos a planes y programas de estudio establecidos por la Federación. Precisó que a diferencia del caso que generó preocupación a nivel nacional, ninguno de estos planteles funciona bajo esquema de internado. Delgadillo Rubalcaba informó que la SES mantiene una vigilancia permanente. Durante 2025 fueron dados de baja 2 profesores y en lo que va de este año se ha cancelado un contrato más por conductas que no se ajustan al modelo educativo establecido.
Miles de familias abarrotaron el pasado domingo las principales calles del centro histórico de Zacatecas para presenciar el desfile inaugural del 29º Festival Zacatecas del Folclore Internacional Gustavo Vaquera Contreras, con el que comenzó una semana de actividades dedicadas a la danza, la música y las tradiciones de México y el mundo. El contingente partió de la avenida González Ortega y avanzó entre música, trajes típicos y coreografías que despertaron el entusiasmo de cientos de espectadores hasta concluir en Plaza de Armas, donde se llevó a cabo la ceremonia oficial de inauguración. Las delegaciones internacionales de Chile, Croacia, Francia, España y Polonia, junto con agrupaciones locales y nacionales, desfilaron y dieron un espectáculo de gran calidad. Recuerde que la edición 2026 se desarrollará del 26 de julio al 2 de agosto en diferentes foros y en diversos municipios también del estado de Zacatecas, para que pueda disfrutar de cada una de estas actividades. Lamentablemente el tiempo de esta noche se nos fue volando, pero vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Gracias por mantenerse en